A ver, con las palmas. Mateo 16, 18. Más claro no puede ser. Cristo ya fundó su iglesia, que nadie podrá vencer. Ni el diablo ni los humanos la podrán desaparecer. Mateo 28, 20. Esto es una gran razón. Yo estaré con ustedes hasta la consumación, aunque algunos me sean infieles, pues por lo menos yo no. Ahora dicen los expertos, entre comillas, que esa iglesia se acabó y que fue don Constantino, que nuestra iglesia cambió, pero eso es una mentira, es no creerle al Señor. Al decir que se acabó, toman una decisión de salirse de la iglesia a fundar su agrupación, guiados por algunos sueños o por alguna visión. Mucho cuidado, mi amigo, no te dejes engañar, y si ya estás confundido, acércate a la verdad, pues la iglesia que te digo, presente en el mundo está. Un aplauso al Señor, un aplauso a la iglesia fundada por Cristo. Y con cosas que son tan incoherentes que dice la palabra, porque las personas ignorantes y poco firmes en la fe. Cuando hay ignorancia religiosa es fácil engañar. Dice, es más fácil engañar que a un niño, engañar a un niño con un caramelo o con un dulce. Facilito. Pero cuando ya hay un conocimiento, fácilmente se le puede desmoronar la mentira, y cuando aparece la verdad, la mentira desaparece. La mujer que has visto en la gran ciudad, no en la iglesia, en la gran ciudad, Roma imperial. No mientan y no nos dejemos mentir. Cuando dice que la iglesia se corrompió y que es la gran prostituta, entonces falla lo que el Señor dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Dice, no es que la iglesia se corrompió, Constantino la contaminó, se paganizó, y vienen los ídolos, y vienen inclusive en la página 56 del conflicto de los siglos. Dice que cambiaron la verdad por el culto idolátrico de la Eucaristía. Y hablan de abominación, porque no saben lo que dicen y porque le han prestado la lengua y el pensamiento al diablo. Tratar a la Eucaristía como algo idolátrico, como algo perverso. Inclusive por ahí dicen que los sacerdotes fueron servidores de Satanás. No es cualquier cosa, son enseñanzas, solamente porque nos regalaron un libro y comenzamos nosotros allí. Pero, otra mentira, que la iglesia enseñaba que hay que adorar al Papa. Como nos están viendo por las redes, les invitamos a que nos demuestren con la Biblia o en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que la iglesia nos está enseñando a adorar al Papa. ¿En dónde lo dice? Si usted me trae en el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí lo tenemos, y hay algún numeral donde diga, ustedes tienen que rendirle culto de adoración al Papa, tienen razón, y si no, bueno, están diciendo una mentira muy grande, una calumnia. La calumnia es del diablo, es pecado. Entonces no podemos nosotros dejarnos engañar tan fácilmente, porque eso es una falsedad. Efesios 5, 25 en adelante. Ajá, lo tenemos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si quieres imitar a Cristo,
ama a la iglesia y entrégate por ello, no la calumnies, no la llames prostituta, no la llames ramera, no la llames corrompida. Cristo no la llama corrompida, Cristo no la llama ramera, Cristo no la llama prostituta, sino que se entrega para presentársela, porque dicen ellos, se acabó, se corrompió, terminó, y después de 1800 años surge la iglesia verdadera. Eso es incoherente para una persona de fe y para una persona que tenga razonamiento claro. Pero nos perturba el enemigo y nos engaña fácilmente, pero no podemos nosotros permitir esto. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Se entrega para santificarla en el lavamiento de la palabra. Entonces la iglesia no se corrompe, la iglesia va en un continuo renovarse y en un proceso de santificación. ¿Quién la santifica? Cristo. ¿Mediante qué? El agua, que representa los sacramentos, y su palabra, que le sostiene y le guía. Por eso el Salmo 119, 105 dice, Señor, tu palabra es luz para mis pasos. ¿Por qué Cristo se entrega? Porque quiere la iglesia presentarse la iglesia a sí mismo. Por eso Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Así presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y el protestante dice, no, la iglesia se corrompió, se paganizó, se ensució, llegó a ser la gran prostituta, la gran ramera. Ven cómo es la calumnia tan grande y las frases tan fuertes que ellos dicen en contra de la iglesia. ¿Y por inspiración de quién? Del Espíritu Santo. Cristo quería presentarse una iglesia pura, gloriosa. Vamos a volver a repetir esa frasecita. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Dos versiones, ¿ve? Cristo ama a la iglesia y le sigue amando, y el Espíritu Santo ama a la iglesia y le sigue amando. El diablo odia a la iglesia y le llama prostituta, la gran ramera, utilizando las palabras del protestantismo. En estos días miraba una entrevista que le hacían a un sacerdote satánico que hay en Colombia, y le dijeron, ¿y su lucha o la secta satánica, su grupo, su lucha es contra quién? Y las palabras de él me sorprendieron porque dijo, nuestra lucha es contra la gran ramera, contra la gran prostituta, que es la iglesia católica, porque le ha mentido al mundo. Las mismas palabras que los protestantes. ¿Casualidad? No es casualidad, porque estas palabras no vienen inspiradas por Dios. Aunque tenga la Biblia, aunque nos digan somos los elegidos de Dios, pero como dice San Pedro, así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, en el pasado también los hay ahora. Entonces ve, la iglesia no se corrompió. La iglesia todavía la sostiene Cristo para presentársela sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Entonces decir que la iglesia se corrompió es una vil mentira. Y le están prestando la boca al diablo para que el diablo profese sus mentiras. Ojalá recapacitemos y algunos de los que tal vez nos vean y nos escuchen se dejen tomar por el Espíritu Santo y no caer en este pecado tan grande. Y esto no es por la falta de misericordia lo que se está enseñando. No vamos en atacar a los demás, que sientan que es una mano amiga, que es el amor de Dios, que se está expresando para sacarnos del error. Cuando nos lleguen a nosotros a confundirnos, a hablarnos de esta manera,
ya vamos a saber que nos están dando un ataque directo. Y como dice Efesios capítulo 6, versículo 10, nuestra lucha no es contra las fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales o las fuerzas del mal. Es el diablo que está utilizando, disfrazando a algunos de servidores de Dios para dañar y atacar a la iglesia. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una iglesia. La fundó en Pedro. Llega hasta el momento, al día de hoy, 266 con el Papa Francisco. ¿Y cuántas doctrinas dejó Cristo? ¿Y en dónde la encontramos? En la Biblia. Bueno, entonces con solo leer la Biblia basta. ¿A dónde la encontramos? Porque la casa del Dios vivo, que es pilar y base de la... Subamos a Sión, subamos a la casa de Dios, porque de allí surgirá la ley y se nos hará la palabra de Dios. Entonces, ¿en dónde encontramos la doctrina? En la iglesia. Y además la iglesia fue la que hizo las Sagradas Escrituras. De la iglesia nos viene la Biblia, por inspiración de Dios. Por eso dice, de allí surge la palabra de Dios. Sobre esta piedra y los poderes del infierno no la podrán vencer. Y además añade allí, creo que el versículo 19, en Mateo 16, 18 estamos trabajando desde el 13, vamos al 18, vamos ahora con el versículo 19. Además, esa iglesia ha de ser escogida por Cristo, no la vencerá el fuego ni las fuerzas del infierno, ni los buenos católicos, ni los malos católicos, ni los protestantes, ni gobiernos, ni imperios podrán vencer la iglesia, porque la iglesia la sostiene Cristo y se la presenta santa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, porque es el Dios de la gloria, el Emmanuel. Y además a esa iglesia le dio el Señor algo que es muy importante saber y conocer. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso se llama autoridad. Cristo quiso delegar autoridad sobre su representante, el Papa. Por eso decimos que el Papa es infalible en cuestiones de fe. Yo te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra quedará, y lo que desates en la tierra quedará desatado. Eso es autoridad. ¿Quién se la dio? Dios se la dio al Señor. Por ahí creo que Isaías 40, no recuerdo bien, pero creo que es 40, versículo 10. Dice, ¿con quién se aconsejó el Señor para que le indicara qué debía hacer? Dios es fuente de toda sabiduría. Él quiso delegar autoridad a Pedro y en Pedro a la iglesia. Por eso la iglesia tiene autoridad. Lo que ate en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desate en la tierra queda desatado. Tiene respaldo. Es Cristo. Y actúa por el poder del Espíritu Santo. Tiene autoridad. En el Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, creo que es, que nos va a hablar también el Señor de las llaves, para que veamos que Él delega. Cuando ustedes, por ejemplo, van a salir a algún lugar, tienen su casa, ustedes le dejan las llaves de la casa a cualquiera. Al que no se comporta muy bien en la comunidad, y les dejan la casa. ¿A quién le dejan la casa? A alguien de confianza, que sea responsable. El dejar las llaves es entregar autoridad. Cuando yo dejo a alguien cuidando mi casa, le dejo las llaves, él tiene autoridad como si yo estuviera ahí. Y él deja entrar al que él quiera. Y deja salir también al que él quiera. Le abre y le cierra. Jesús le dio autoridad al Papa. Con las llaves tiene autoridad para que pueda allí gobernar la iglesia del pueblo de Dios. Dice Apocalipsis, sí, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David,
el que abre y ninguno cierra. ¿De quién está hablando? ¿Del santo? ¿Del verdadero? ¿De quién está hablando? De Jesucristo, el que tiene las llaves de David. El que tiene las llaves de David. Por eso dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. El santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. El que tiene autoridad. Mejor dicho, el que tiene autoridad. Y ahora dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, la fuerza del infierno no la podrán vencer, y yo te daré la llave del reino de los, porque Él se presenta, Él es el que tiene la llave, Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad, y lo está delegando en este momento a Pedro, y en Pedro hay una sucesión, repetimos, de 266 apóstoles. Por eso lo que dice el Papa, tenemos nosotros que en fe confiar. No por los méritos propios de su persona. Ojo, no estamos hablando de esto. Por la palabra de Dios y por lo que Dios ha delegado en él y por la presencia del Espíritu Santo. Son los méritos de Cristo. Por creerle a Él, nos sujetamos a una obediencia. No miramos la condición humana del Papa en su persona. Estamos mirando en fe la autoridad que Dios le dio y que en esta autoridad es respaldada por el Espíritu Santo. Miramos por allí Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, donde se nos habla de esta autoridad delegada por el dueño del reino a un mayordomo, para que Isaías 22, capítulo 20, versículo al 22. Había una figura de lo que se iba a dar cumplimiento en Cristo Jesús. Isaías 22, versículo 20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. Y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esto lo anunciaba ya Isaías, se dio cumplimiento en Pedro y en el Apocalipsis el Señor lo recuerda. ¿Ve? Se llama al mayordomo, el rey, lo llama en presencia de todos los súbditos y le entrega la llave para que todos vean que fue el rey el que le quiso dar autoridad, y además le dice, cuando él cierre nadie abrirá, y cuando él abra nadie podrá cerrar, o sea, tiene autoridad. Lo que diga aquel mayordomo es como si lo estuviese diciendo el mismo rey. ¿Quién lo quiso hacer? El mismo rey. ¿Quién lo quiso hacer? El mismo Jesús. Lo que se diga allí tiene respaldo, tiene autoridad. Y muchos dicen, ajá, ¿y ustedes por qué le llaman papa? La palabra papa no aparece en la Biblia. Muchos de ellos, muchos lo afirman así. Una vez me decían a mí, ajá, búsqueme en la Biblia en la palabra donde diga papa, sí, preciso, papa. Y yo le dije, fácil, yo se la busco. Pero necesito que usted me busque una Biblia italiana, porque la palabra papa es papa en italiano. Entonces en el castellano no vamos a encontrar la palabra papa, sí, tal cual. Pero sí encontramos la palabra papá y encontramos la palabra padre, que es lo mismo, son sinónimos. Pero si usted la quiere tal cual, búsqueme una Biblia italiana y ahí se la encontramos. Ahí está, porque sí está. Veamos el versículo 21 de este capítulo 22 que estamos leyendo, para que veamos que sí está la palabra papa, o padre, o papá. En inglés es pope. Qué mal inglés. Apocalipsis 22, versículo 21. A ver, dice la palabra papa no está. Y papa, ya sabemos, en italiano papá o padre. Mire cómo dice allí, Isaías capítulo 22, versículo 21. Ah, perdón, yo dije Apocalipsis, es Isaías. ¿Dónde estábamos? Isaías 22, 21. Se me lengua la traba.
No, disculpen. Sí, es Isaías capítulo 22, versículo 21. Y lo vestiré de tus vestiduras. Ajá, hablando del delegado. Y dice, Y lo ceñiré de tu talabarte. Y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre. y será, escuchen, y será, Y será padre al morador de Jerusalén. ¿y qué quiere decir padre? Papá. ¿Y en italiano? ¿Está o no está? Está. Si lo quieren arrancar, que lo arranquen, pero Dios les pedirá cuenta de esto. En el Apocalipsis, ahora sí, Apocalipsis 22, 18 dice que el que le quita le será quitado y al que le añade le será añadido. No se le puede quitar. Está la palabra papa. Entonces volvemos sobre Mateo 16, 18. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Yo te daré del reino de los cielos lo que ates en la tierra y lo que desates en la tierra en el cielo. Se le da, se funda la iglesia, la hace su cuerpo, permanece y va en un proceso de santificación. No quiere decir que los que estamos dentro de la iglesia seamos santos, pero vamos en un proceso de santificación. Es santa la iglesia porque Cristo es santo y Cristo la fundó y la santifica mediante el agua y su palabra, pero tiene autoridad dada por Dios y colocó un representante, será un padre o, ¿cómo es? Papa o papá, como le quieran llamar, pero así lo quiso el Señor y por eso la iglesia permanece fiel a la palabra de Dios. Tanta la autoridad que tiene, que dice allí por allí hablando de la primacía de Pedro. Siempre cuando se presenta la lista de los 12, está Pedro a la cabeza. Busquemos, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 1, a ver cómo lo nombre. Allí habla de primacía. Muchos dicen, no, es que ese primado de Pedro no es bíblico, tampoco está. Vamos a verlo, si está o no está, vamos. Y lo vamos a leer por la Reina Valera, a ver cómo dice Reina Valera. Capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Les dio qué? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Pero vamos a ver los lugares, la primacía. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿qué es eso? ¿Qué significa esa palabra primero? ¿Qué es primero? Primacía. Hay primacía. ¿Primero quién? No, primero el pastor de mi iglesia. Miki, te diría uno por allí. Hay una primacía. Primero. Santiago, ¿será Santiago? Entonces, ¿seguro? A ver, vamos a leerlo. Primero, Simón llamado Pedro. ¿Llamado? ¿Qué quiere decir? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer y yo te daré las llaves del reino de los. Y después viene la lista de los demás. Eso es primacía. A Pedro se le coloca como primero. Y en el capítulo 22, versículo 31 de San Lucas, 22 al 31 de San Lucas, Jesús dice algo muy importante referente a Pedro, para que veamos que sí tiene autoridad y que se ha colocado como primero la primacía. Lucas capítulo 22, versículo 31 de Pedro, que se manifiesta por la gracia de Dios. Nos dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo... Dice Simón, Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos. Habla en plural o en singular. Zarandearlos. Utiliza la pluralidad. ¿Lo iba a zarandear a quién? A todos. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he rogado
A ver, como lo iban a zarandear a todos, dice, yo he rogado por todos ustedes para que no se vengan abajo. ¿Sí lo dijo así el Señor? ¿Sí? Entonces no hay primacía, porque si el Señor va a rogar por todos, vamos a ver cómo dice el Señor. Vamos a prestar atención. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos y yo he rogado por todos ustedes. No dice por todos ustedes. A ver cómo dice. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero no dice yo he rogado por todos ustedes, no. Dice yo he rogado por ti. ¿Y por qué no ruega por todos? Si a todos iban a ser zarandeados. Porque a Pedro se le había dado la autoridad, la primacía, se había colocado como primero para que cuando vuelvas, confirma la fe de tus hermanos. Esa es la autoridad que Dios le ha dado al Papa. La primacía de pastorear, de llevar y confirmar en la fe al pueblo de Dios. Todos habían sido bautizados, pero él específicamente dice, yo he rogado por ti, para que cuando vuelvas confirma la fe de tus hermanos. Por eso allí en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, también habla de esta autoridad que Dios le dio al Papa, al representante de Cristo, y que atacan fuertemente el enemigo. Juan 21, 15 al 17, nos dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué le dice más que estos? Porque estaba reunido con los otros apóstoles. ¿Me amas más que estos? Está refiriendo a los que estaban allí. A ver la respuesta de Jesús. Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Porque cuando hayas vuelto tendrás que confirmar la fe de tus hermanos. Están ahí los apóstoles y le está diciendo, apacienta, le está dando autoridad sobre los apóstoles. Y sigue. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Cambia ahora y le repite por segunda vez, Señor, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora le dice, apacienta mis ovejas, porque no solamente los apóstoles son la iglesia somos también los demás. También le da autoridad sobre las ovejas, sobre el rebaño. Y sigue por una tercera vez. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Nuevamente ahora le dice, ya por última vez le dice, apaciéntalos a todos. Tanto los apóstoles, los enviados, como todos los bautizados. Eso es autoridad. Y eso es un mandato de Dios para el Papa. Y por eso él se desvela y por eso lucha. Y por eso nosotros tenemos que orar insistentemente por el Papa, en este caso el Papa Francisco, y por los que vendrán a futuro, si Dios lo permite. Entonces ve, es la autoridad. La primacía está en Pedro, tiene autoridad y por eso gobierna, pero no es un gobierno de este mundo, sino el gobierno en el amor de Dios. Bien, Mateo 16, 18 al 19, y la fuerza del infierno no la podrán vencer. Y además les dice a esta iglesia que él funda en Pedro, que le da autoridad, que le promete que la fuerza del infierno no la podrán vencer. Y además les dice esto, muy importante, que la iglesia es celosa de cuidar y transmitir, porque la enseñanza viene de Sion, de la iglesia, surge la palabra de Dios, de la casa de Dios, que es pilar y base de la verdad. Y para que no se confundan y para que no crean que esto es invento de Dios, va a decir en el capítulo 20 del versículo 20, capítulo 28, versículo 20 de San Mateo. Mateo 28,
versículo 20, nos dice, 28-20. Porque dicen, bueno, eso lo de la confesión es un invento del Papa, es un invento de los obispos, eso de estar que con devoción a la Virgen, esos son inventos, el bautizar a los niños son inventos de los sacerdotes. El Señor dice, para que no duden de que sea mi mandato, les dice así. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Enseñándoles a que guarden, eso es, la iglesia es depositaria del precioso tesoro de la fe, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he mandado o enseñado. Se transmite lo que el Señor dejó, no se transmite otra cosa. Y ese trabajo lo tiene la iglesia, por eso la iglesia vigila, por eso la iglesia tiene discernimiento y por eso la iglesia transmite, custodia la fe para que no se adultere. San Pablo, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, él advierte a los escogidos por Dios. Y lo vamos a leer de la Reina Valera, nuevamente. Hechos 20, 28. Porque muchos dicen, no, eso es invento de los obispos, es invento. Eso lo inventaron los mismos obispos para autoproclamarse como servidores de Dios. Pero vamos a ver si es invento. ¿Y cuál es el trabajo del obispo? Porque dice el Señor, guarden lo que yo les he enseñado, no permitan que se pierda la doctrina. Porque como recordamos anoche, ¿se acuerdan que decía en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2? El Evangelio los salva tal cual si lo guardan como yo lo transmití, si no estarán creyendo en cosas que no son. Por eso San Pablo dice en Hechos 20, 28 en adelante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En que el Espíritu Santo los ha puesto ¿cómo? Y está en la Reina Valera. Entonces, mirad, está en la Reina Valera. Cuidad por vosotros mismos. Primero tienen que cuidar su fe. Y después de todo el rebaño. ¿Quién los puso? A ver, dice, bueno, se autonombraron ellos mismos. A ver, ¿quién los puso? Para apacentar la iglesia del Señor. Un poquito más atrás, vamos a volver a repetir. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo... Ajá. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. El Espíritu Santo, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso? El Espíritu. Y qué cosa tan terrible cuando dicen que el Papa es la gran bestia. Eso es un pecado contra el Espíritu. El Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Para apacentar ¿a quién? Para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. ¿Y cuál es la iglesia del Señor? Ya lo miramos. La iglesia de Cristo, la que fundó Jesucristo, la que compró con su preciosa sangre y la que tiene la autoridad dada por Dios y por eso es pilar y base de la verdad. Y el obispo tiene el deber o el mandato de Dios de apacentar esa iglesia. Velen por ustedes mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha colocado como obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Y ahora viene la advertencia y el temor de San Pablo, porque dice: la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Será que eso está sucediendo? Que está la iglesia de Cristo y vienen lobos rapaces para no perdonar el rebaño, acusándonos inclusive de idolatría, que adoramos al Papa acusándonos con mentiras tan grandes como esta que nosotros adoramos al Papa, robándonos la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, diciendo allí no está. Lobos rapaces que vienen de afuera para no perdonar el rebaño. Pero dice, además, ella habla de los que vienen de fuera. Ahora dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. De entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas
no santas, perversas. En otras versiones, doctrinas falsas. ¿Será que eso sucede o sucedió? Se levantarán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Miramos un poquito la historia del protestantismo. ¿Ustedes saben quién fue el fundador del protestantismo? Martín Lutero. ¿En qué año? 1517, 1520. Martín Lutero. ¿Y quién era Martín Lutero? Era un sacerdote católico de la Orden de San Agustín, sea religioso. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas o doctrinas falsas. Y se cumplió. Pues cuiden de ustedes mismos y cuiden de todo el rebaño. Por eso la iglesia se proclama. A Martín Lutero lo llamaron mucho dentro de la iglesia para conversar con él, para ayudarlo a que desistiera de sus errores, pero él no lo quiso hacer. Se levantó y fundó la iglesia luterana, año 1517, 1520, por allí, la iglesia luterana. Ya existía la iglesia de Jesucristo. Viene Martín Lutero con su propia doctrina, la doctrina de Lutero, lo que él creía o quería abrazar, palabra cierta, y enseña su propio parecer, sus propios pensamientos, pero son doctrinas falsas. ¿Y por qué tienen de la palabra de Dios? Porque venían de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué utilizan la Biblia? Porque extrajeron la Biblia de la iglesia de Jesucristo, porque surgieron de nosotros mismos. Y surge la iglesia luterana, fundada por Lutero en el año 1520 con la doctrina de Lutero. Pero 1520 años hacia atrás ya estaba la iglesia de Jesucristo con la doctrina de Jesucristo. De ahí surge Calvino, también de Lutero se aparta Calvino, la iglesia calvinista con la doctrina de Calvino. Zwinglio, Enrique VII, después el rey de Inglaterra, funda también la iglesia anglicana, acomodándola también a su modo, y van más de 100.000 denominaciones protestantes. Entonces, si vamos en la historia, en retroceso, el origen del protestantismo, año 1520. Del año 1520 hacia atrás, no existían los protestantes. Entonces no pueden decir que en la iglesia de Jesucristo. Existía la iglesia de Jesucristo, pero las sectas protestantes no existían. ¿Por qué en el año, vamos a ver cómo hablamos de historia, a ver los que estudiaron? Cuando vino Cristóbal Colón a América, eso fue en el año 1442, 492 creo que. Por ahí, pongámosle el año 1400, por ahí. ¿Por qué no venían los pastores protestantes con ellos? ¿Quiénes vinieron? Los católicos, y adoctrinaron en el cristianismo a estas tierras, jesuitas y franciscanos, frailes, católicos. ¿Por qué no vinieron los protestantes? Porque en ese año no habían protestantes, no existían las iglesias protestantes o las denominaciones protestantes, porque ellos surgieron después, en el año 1520. Entonces surgieron de entre nosotros mismos para enseñar doctrinas falsas. En 1 Juan capítulo 2 versículo 18 habla de esto. No eran de los nuestros, si hubiesen sido de los nuestros, se hubiesen quedado con nosotros, pero no son de los nuestros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. No eran de los nuestros. ¿Ve? Y se cumplió. Entonces cuiden de ustedes mismos, de todo el rebaño, que el Espíritu Santo los ha colocado como obispos, pastoreen la iglesia del Señor, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas. Se cumplió. Año 1520, un líder de la iglesia, un sacerdote religioso llamado Martín Lutero, se apartó y fundó la iglesia luterana con su propia doctrina, y ahora van más de 100.000 denominaciones y cada día se están inaugurando nuevas
fundando nuevas sectas. Creo que al día se fundan ya en los Estados Unidos dos nuevas. No me gustó, entonces lo acomodo a mi propio gusto. Tienen diferencias, el diezmo, y de ahí, pero ya han ido, por ejemplo, los hermanos testigos de Jehová, adulteraron la Biblia, y la Biblia en los testigos de Jehová no, está totalmente adulterada, cambiaron palabras. Más o menos las fechas no las tengo así concretas, pero por ejemplo, los hermanos pentecostales, ¿en qué fecha fueron fundados? 1906 por Carlos Parán. Y dice la Iglesia de Jesucristo, ajá, pero hay un vacío de 1906 años. Y su fundador fue Carlos Parán. Entonces deberían decir en la Iglesia de Carlos Parán con la doctrina de Carlos Parán, pero no la de Jesucristo. Los testigos de Jehová, año 1946, 1876. Imagínense ustedes, 1876, cuando surgen los testigos de Jehová en los Estados Unidos de Norteamérica. Charles Russell fue el fundador de este grupo protestante. Los adventistas del séptimo día, también alrededor de 1884. Elena de White, también en los Estados Unidos, funda esta denominación cristiana. Así, muchos. Y la más viejita, Martín Lutero, año 1520, con la doctrina de Lutero. Pero son iglesias o denominaciones fundadas por hombres y con doctrinas de hombres, tomando la palabra de Dios, pero tergiversando la palabra de Dios. Con razón que confunden las personas. Toman de lo que está la Biblia, pero no dice lo que dice la Biblia. Ajá. Sí. Prostituta. Ve. Pero es torcer la palabra de Dios para engañar. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, entonces tenemos que irnos preparando, primero fortalecer nuestra fe, porque se cuiden de ustedes mismos, pero cuiden de los demás. Obispo quiere decir inspector, el que vigila, el que está al pendiente, es lo que hace la iglesia. Por eso repito, el magisterio de la iglesia es muy importante y que muchos de nosotros no hacemos caso a lo que nos está diciendo la iglesia. Dios no se equivoca y quiere que nosotros actuemos en fe. Bien, ¿cuántas iglesias fundó Jesucristo? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuál es el nombre de la iglesia de Jesucristo? ¿Y dónde me demuestran ustedes que la iglesia, la palabra católica, la iglesia católica? La palabra católica quiere decir universal. La universalidad de la iglesia es para todos. Por eso Mateo capítulo 28, versículo 19, o Marcos 16, 15 nos habla de la iglesia que es universal. Mateo 28, 19, Marcos 16, 15 y Gálatas 3, 28. No habla de que la iglesia es universal. Así que lo leemos por ahí para que Gálatas 3, 28. Para que podamos nosotros, Mateo 28, 19. ¿Qué quiere decir universal? Católico es lo mismo que universal, porque la iglesia de Dios es para todos, no se parcializa, no somos islas. Vamos a vivir una comunidad y vamos a trabajar todos en comunidades para todos. El evangelio es para todos. Dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Universal, a todas las naciones. Marcos 16, 18, vayan, anuncien 16, 15, vayan, anuncien la buena nueva a toda la creación. Y Gálatas 3, 28, vamos a buscarlo por ahí, Gálatas 3, 28, a ver cómo nos dice Gálatas, porque la iglesia es universal.
¿Quién fue el que llamó por primera vez universal a la iglesia de Cristo? San Ignacio de Antioquía, que era discípulo de San Juan, apóstol, que muere exiliado por predicar el evangelio. Desde allí viene, año 107 después de Cristo. Desde ahí, la iglesia de Cristo se le llama universal, o sea, católica. 3:28 de Gálatas. 23. 3:28. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28. A ver cómo nos narra en la Biblia. Ajá. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es universal, eso es para toda la humanidad, para todo el que quiera creer. Eso es una iglesia universal. A ver, preguntas. Catoliquet, ¿qué quiere decir igual? Universal. Y en ese lenguaje griego sí aparece en la Biblia. Como estamos leyendo de una Biblia en la traducción latinoamericana, castellano, español, pero si fuera en griego, aparece la palabra catoliquet, que es católico. Entonces también está la palabra. ¿Alguna pregunta por allí? Ajá. Si quiere se acerca para que, como lo estamos, entonces, los que estamos aquí, sí, pero los hermanos que están allá, entonces allí la hermana nos viene y nos hace la pregunta. Entonces, por aquí el micrófono. Casualmente con una experiencia que tuvimos, estábamos recogiendo colaboración para una vendimia que se hizo en Profundos a Yohuer, con una persona me decía que él no se acercaba a la iglesia porque él no creía en los sacerdotes. Entonces, con respecto a eso, pues yo quisiera aclarar, que ustedes me aclararan eso, sí, porque yo le decía a él, el que cree en el sacerdote creo que está loco, porque nosotros vamos a la iglesia y creemos en Dios, porque el sacerdote es un hombre. Entonces es poco también como para explicar eso y la gente entienda que yo no voy a la iglesia es por ir a ver a un sacerdote o por creer uno en, no, sino esto. Ajá, exacto. Bien, como dice el cántico, que lo diga ella, yo no, que lo diga ella, la palabra, que le diga la palabra. ¿Por qué debemos nosotros creer también en el sacerdote? Ya decimos, no es por la persona propia del sacerdote, sino por la elección de Dios, por la escogencia de Dios y la autoridad que Dios le ha dado. En eso sí creemos en los sacerdotes. No quiere decir que con eso el sacerdote no falle, tiene sus pecados y tiene sus debilidades, pero viene lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 5, hablando del sacerdocio. Vamos sí a encontrarnos con Dios, Hebreos 5, 1, 5, pero Dios tiene sus ministros y que le ha dado autoridad y que no nosotros debemos obviar esto, tenemos que aceptar la palabra de Dios. Sí, me encuentro con Dios, pero respeto también al ministro de Dios. No tampoco puedo caer en la indiferencia o en el desprecio a los sacerdotes, aunque veamos que en ellos hay fallas. En vez de yo criticarle, ore por el sacerdote, ayúdalo, aconséjalo. Yo puedo acercarme a un sacerdote y aconsejarlo. Padre, mire, por ahí no son los tiros, vaya por aquí, por este camino. Pero Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante nos dice. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ve, entonces si vamos a encontrarnos con Dios, en nuestra mirada está en Dios, pero están los ministros que son constituidos por Dios a favor de los hombres. No podemos obviar lo que nos dice Dios a través de los sacerdotes, ni lo que Dios nos presenta, porque es constituido por Dios a través de los hombres para ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los pecados del pueblo. Entonces ve la acción de Dios en ellos. El Levítico capítulo 21 versículo 8
nos va a hablar también sobre el sacerdocio. ¿Cuántas críticas? 21.8. Escuchamos sobre los sacerdotes. Dentro de los mismos católicos y más aún de los protestantes. Son ladrones, adúlteros, violadores, borrachos, diablos con sotana. Ajá. Ajá. Sí, no. El diablo con sotana lo utilizaba la versión de la política. ¿Y cuántos fueron perseguidos por esa frase? ¿Cuántos sacerdotes? ¿A quién le creemos nosotros? ¿A los intereses y dirigentes del mundo o a los intereses de Dios y los dirigentes de Dios? Ahí nos queda, si somos de fe. Yo, por mi parte, dice Josué 24:15, yo y mi familia serviremos a Dios. Dice Apocalipsis 21, Levítico 21:8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Quién es el que ofrece el pan de Dios? Le santificarás entonces. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Santo será para ti, no porque Él sea santo, sino porque yo, Dios, soy santo y soy quien les santifique. En vez de criticar a los sacerdotes, oremos por ellos. Él santifica. En Lucas capítulo 10, versículo 16, para los que dicen, bueno, yo al sacerdote en ellos no creo y no los acepto, no les acepto el mensaje. Lucas 10:16. 10:16. Para que nos quitemos esas ideas tan tremendas que nos presenta el enemigo. 10:16 dice: El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Escuchamos? El que a vosotros oye a mí, me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Desprecia a los sacerdotes, los desechas. Dice el Señor, a mí me desecha, porque yo lo he constituido en favor de los hombres para ofrecer sacrificio por sus propios pecados como por los pecados del pueblo. Y además al sacerdote lo tendrás por santo, porque yo, Dios, soy santo y soy quien los santifica. En nosotros no está el juzgar o condenar a nadie. El Señor dice, soy yo el que los santifica, el que los declara justos o el que los declara culpables. ¿Acaso ustedes que nos ven desde allá o ustedes que están aquí son absueltos de todo pecado, libres de todo pecado, no cometen pecados? Todos tenemos pecados. Ay, si nosotros cometemos pecados porque somos seres humanos, ¿piensan que un sacerdote no se va a equivocar? También tiene sus debilidades. Debemos orar, tenemos que tener misericordia. Solamente Jesús es el juez, soy Dios, Dios el que nos santifica. Más o menos, quedamos claros la respuesta. Entonces sí vamos a encontrarnos con Dios, pero no podemos despreciar también a los servidores de Dios. ¿Otra pregunta? Aclarando eso, está acotando así. Ajá. Nosotros estamos con el padre Luis Toro, ¿sí? Entonces llegó un pastor protestante a caerle encima en plena misa. Entonces el padre de Luis Toro le decía, pues, sí, yo le respondo, sé, pero deje que yo termine la misa, que esto es sagrado para nosotros. Si ustedes no le tienen el valor, pues respeten la opinión y espérense un momentico. Cuando terminó la misa y la Eucaristía, el pastor le decía, no, es que ustedes son hijos de la prostituta, no sé qué. Y también le decían, yo sí lo digo con propiedad porque es que yo no tengo pecados y yo soy un santo. Y el padre le dejó hablar, incluso hasta el pastor le decía, es que usted se burla de mí. Y el padre Luis Toro le decía, pero es que cómo no, si aquí en la palabra de Dios dice, el que se crea santo está en las mentiras. ¿Y quién está en las mentiras? Las mentiras están con el diablo. Y a lo último se fue porque no halló ni cómo negarle que era mentira lo que él estaba diciendo. Y entonces dicen, yo soy santo y yo no cometo pecados. La respuesta del padre Luis, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8,
El que dice que no tiene pecado es un mentiroso, la verdad no está en él. Entonces es un pecado o otro pecado más se le puede añadir cuando Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si la hermana lo tiene por allí lo podemos leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 1:8. 1:8. Por aquí mientras lo buscamos. También a mí me lo decían una vez en un hospital. Decía, es que yo no ofendo, decía el pastor, yo no ofendo a Dios ni siquiera con el pensamiento. Entonces yo le decía a la hija del pastor, lea la Biblia a ver si el pastor tiene razón. Le quitó la Biblia y no se la dejó leer. Ni a ninguno de los que estaban ahí que andaban con él, los protestantes, no la quisieron leer. Pero la Biblia es muy clara, dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ve, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, porque el diablo es padre de toda mentira. Bien, yo creo que vamos a una pausa. Ajá, sí. Cuenta el padre Listoro que al final del debate, un debate que tuvo con él, le dijo que a él no le importaba que no tuviera la razón, lo único que le importaba era que había salido en el video y podía tener fama porque él ganaba. Buscando el dinero, no le importaba, sino simplemente lo que le importaba era buscar dinero, no tener pecado. Entonces ahí donde uno dice, critican a la iglesia que porque el diezmo, que no sé qué, que la ofrenda, que el padre es un ladrón, y ellos están ahí es por el diezmo. Por el dinero. El dinero es el pecado de la simonía. Una pregunta para la hermana, si quiere acérquese, ¿para qué? Pero es que porque lo estamos por las redes, entonces necesitamos. Ya va el otro. Ya, la hermana, un aplauso a la hermana, denle la valentía a la hermana. Eso es la mujer, eso es una mujer valiente, llena del Espíritu Santo. Eso, mire. A ver, ponga aquí al lado mío. Tranquila, que si se va a caer yo la sostengo. No, porque en estos días estaba conversando con una protestante que, bueno, es amiga mía, yo tengo muchos conocidos. Y entonces ella me dice eso, ya que viene al tema Sarimar, que dice lo del diezmo y lo de la ofrenda y eso. Entonces ella me dijo, fue eso, que por qué la misa el padre cobraba la misa, que en las graduaciones ahorita habían cobrado un platero, que eso no podía ser así. Y entonces, pues entonces yo quiero, desde dónde, de la explicación para eso, para yo poder decirle a ella. Muy bien, no nos alargamos mucho, pero ya dará el tiempo para el tema del diezmo. Pero vamos a tomar dos textos bíblicos. A ver, ¿será para quién el diezmo? ¿Será para el pastor? ¿Quién tendrá la potestad dada por Dios de cobrar el diezmo? ¿El pastor o el sacerdote? ¿Será el pastor? ¿Por qué el sacerdote? Vamos a buscar Hebreos capítulo 7, versículo 11. Hebreos 7:11 y de la Reina Valera, lo estamos buscando para responderle a la hermana. Si es todo el pueblo, tienen razón los pastores. Todo el mundo puede cobrar el diezmo. Pero la palabra dice muy claramente quién tiene potestad dada por Dios para cobrar el diezmo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el 7:5. 7:5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben al sacerdocio, Los de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, ciertamente. Entonces está siendo específico, especificando sobre un grupo. Los hijos de Leví, los que reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. tienen el mandamiento de tomar del pueblo o de tomar el diezmo de las manos del pueblo. Solamente el sacerdote, no los pastores o no cualquiera que se presente como servidor de Dios. Quedamos claros ahí. ¿Quién tiene la potestad? Pues vamos a leer. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos,
aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Según la ley y según la palabra de Dios, solamente los sacerdotes tienen la potestad de recibir los diezmos. El hermano decía, pero ¿cómo era que usted decía? Es una colaboración. Ahora decía, ¿por qué reciben la colaboración en la Santa Eucaristía? Si nosotros comprendiéramos, dejaríamos de ser tan tacaños en ofrendar a Dios. Ezequiel capítulo 44, versículo 28 en adelante, para que veamos. La tacañería de nosotros no es inspirada por Dios. Ezequiel 44, 28. ¿Llegó la luz? Ajá. Ezequiel 44, 28. Vamos a escucharlo por allí, para que veamos o escuchemos y aprendamos que también haciendo uso de la palabra a beneficio propio se aprovechan los hermanos esperados, en este caso los pastores, porque no todos cobran el diezmo, solamente lo cobra el pastor. Pero la palabra no dice que sea el pastor, que sea el sacerdote. Y además, lo de las ofrendas, el diablo nos siembra, uy, pero es que el sacerdote tiene plata, y ustedes todavía llevando ofrendas para allá, y eso se lo dejan al sacerdote, y presentan las ofrendas, y presentan un mercado, y se lo dejan al sacerdote. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, para quién es lo que se presenta en la Santa Eucaristía, el aporte que yo doy, porque la Eucaristía no tiene precio, no se vende. ¿Quién puede pagar el sacrificio de Jesús en la cruz? Nada. Solamente es un aporte que yo estoy dando para no presentarme con las manos vacías, ofreciéndonos a Dios. ¿Cómo es que dice el fruto? Que dice fruto del trabajo del hombre que ahora te presentamos. Él será para nosotros comida de salvación. Por eso se utiliza la criatura del agua, que se coloca una gotica dentro del cáliz, que representa también el esfuerzo de cada día, unidos al sacrificio de Jesús, que se nos devuelve en su cuerpo glorioso. Pero como nosotros no sabemos, nos privamos de esto y no queremos tampoco dar esa ofrenda en la Eucaristía. Pero vamos a ver, Ezequiel 44, 28. Y habrá para ellos heredad. Yo seré su heredad, pero no le daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán. La ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado comerán. Si se presentan ofrendas, sí se dan. Sacrificio del trabajo de cada día, sí se dan. Pero ¿a quién pertenece? Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. ¿Será de quién? De los sacerdotes. ¿Será de quién? De los sacerdotes. De los sacerdotes. De todo lo que se presente. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros presentar las ofrendas a Dios? ¿Y cómo nos cuesta a nosotros? Y cuando se vuelven protestantes, entonces se presentan la ofrenda, pero al que no le corresponde. Qué cosas tan terribles las que presenta el diablo. Cómo el diablo tuerce y cambia todo y lo vuelve patas arriba. Voltea todo. Será del sacerdote, dice. Y las primicias de todos los primeros frutos de toda y toda ofrenda de todo lo que presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ahora, ¿para qué es? Volvamos a leer. ¿Para qué Dios nos pide que seamos generosos? ¿Y para qué Dios nos pide que creamos en su palabra y que esto pertenece al sacerdote? ¿Para qué? ¿Para qué será? Para que repose la bendición en vuestras casas. Para eso. Porque estás creyendo en la palabra de Dios y entregas tu ofrenda que Dios se la da al sacerdote. Y como tú le crees a la palabra de Dios y como tú eres generoso, dice Señor, todo esto lo hago para que repose la bendición en sus casas. ¿Cuántas veces nosotros cerramos el saco
de las bendiciones de Dios, no permitimos las bendiciones de Dios porque somos tacaños. Y en vez de ofrendar a Dios con un corazón alegre, ofrendamos criticando, y es que ese padre sí es platero. Se tiene más plata y todavía pidiendo más. Acuérdense por allí de Génesis capítulo 14, versículo 18, donde se habla de una ofrenda que Abraham dio al rey Melquisedec, rey de Salem, Melquisedec. ¿Un rey tiene plata o no tiene plata? Pero él ofrendó porque representaba a Dios y él le presentó los panes para que su 14:18 de Génesis, para que sus casas reciban la bendición. Somos templo del Espíritu Santo, nuestras casas representan nuestra propia persona, pero también nuestra familia, los que amamos, y sobre todo la bendición espiritual, pero también para que no falte lo material. Y por eso el diablo siembra en el corazón, no des. Yo creo que le queda clara en la respuesta a la hermana. Ajá. Cuando mi papá, él tenía la finca y todo eso, lo primero que decía era eso, cuando se cosechaba, esto es para el padre, esto es Las para primicias. para la Las y primicias. se donaba, y mucha gente lo hacía así, decían que tenían Claro. cuando cultivaban y eso se daba Sí. muchísimo, o sea, todos los beneficios que recibían gracias a la iglesia. Porque creyó en la palabra para que sus casas sean bendecidas. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Era rey y era sacerdote. sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Sacó pan y vino. ¿No les recuerda eso algo? Y les bendijo para que la bendición venga sobre sus casas. La bendición de Dios. Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ve? Porque Abraham creía. Si hubiéramos juzgado, si Abraham hubiese juzgado como juzgamos nosotros, yo le voy a dar plata a un rey que tiene tanta plata. Él no miraba la condición del rey, sino miraba las promesas de Dios. Era rey, pero era sacerdote del Dios Altísimo. Le dio el pan y el vino y le dio la bendición. Y Abraham con todo el gusto le entregó la 10ª parte. Dice, para que sean sometidos todos tus enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos nuestros? El demonio, el mundo y la carne, los 3 enemigos del alma. Ojalá y fuéramos bastante generosos y hombres de fe, mujeres de fe, niños de fe, para no tener miedo en ofrendar a Dios. Después ahondaremos un poquito más sobre el tema del diezmo, no es el momento, pero el hermano allí, pase adelante por aquí, por favor. Ya lo dejamos, concluimos con él. Ya después habrá un espacio para preguntas y respuestas porque hay otros temas y apenas llevamos 2. Hermano, es que me llama mucho la atención en cuanto a los hermanos separados, con respecto que ellos llegan y le dicen a la gente, venga, los invito a orar, vamos a hacer una oración por usted, pero me da mucha curiosidad que nunca les escucho rezar el Padre Nuestro, cuando en la misma Biblia está plasmado que es la oración que mismo Cristo nos dejó, y eso pues me da mucha curiosidad. Y usted que tiene más experiencia, pues me gustaría escuchar su opinión sobre esa parte. Bueno, lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 15, en esto podemos nosotros poder ir reconociendo. El Padre Nuestro ciertamente está en la palabra de Dios, en el capítulo 11 de San Lucas, versículo 1 en adelante. Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2. Cuando oren o cuando recen, digan, Padre Nuestro que estás en el cielo, y enseña esa fórmula. Pero Mateo 7:15 dice,
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Ve? Por sus frutos los conocerán. Cuando se le quita por ejemplo, este mandato de Dios, cómo orar, y nos dan una fórmula, cuando no se hacen, no la rechazan, no son buenos frutos. Entonces, la curiosidad del hermano, ¿por qué ellos no lo hacen? Porque Dios está permitiendo una señal, por sus frutos los conocerán. Guardaos de los falsos profetas. Otros sí utilizan el Padre Nuestro, no lo meditan, pero a lo mejor no lo recitan, porque dice que es para palabrería, pero todo es por esto, una señal que Dios nos da, por sus frutos serán reconocidos. Aunque está en la palabra de Dios, pero lo quitan. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Bien, yo creo que vamos conformes con la palabra, con la respuesta. Bien, vamos.